industriales de Torrelavega, que tiene ya más de un siglo, se implantó en este margen y generó algunos núcleos residenciales. Posteriormente, en la época industrial del crecimiento, Torrelavega fue una ciudad donde creció industrialmente mucho. Pues Esmiace fue una gran industria también, que hoy en día está cerrada, ya ha ido poco a poco perdiendo capacidad de negocio y hoy en día está en proceso de concursal. O sea, en cualquier momento pues se la quedará alguien. Luego hubo también otras grandes industrias, como era ATSA, la asturiana, de zinc, una empresa que tiene una mina en explotación que también generó mucho movimiento obrero. Firestone, bueno, ha habido industrias durante esa época que dieron mucho futuro a esta ciudad, que creció. Ha sido una ciudad muy reivindicativa siempre, quizá por eso, y desde siempre se ha venido reivindicando el soterramiento de las vías. Hace ya varias décadas incluso se llegó a cortar las vías con gente manifestándose para que se hiciera alguna actuación que permitiera comunicar las dos zonas. Todas las corporaciones locales desde hace décadas pues han venido reivindicando el soterramiento. Hoy, y hace 12 o 15 años quizá, pues Adif, ante la insistencia, porque todos los grupos políticos siempre lo venían reivindicando, la ciudadanía también, planteó unas alternativas. Planteó, aparte del soterramiento, digamos que era la alternativa 3, planteó dos alternativas. Una era hacer unos pasos subterráneos por donde están los dos pasos a nivel, hay dos pasos a nivel, pues dos pasos subterráneos, pues ya sabéis, con la típica pendiente de tiras ahí, llegas, sales, como puedes, y un horror, ¿no? Luego planteó otra propuesta, pues, que nos la trajo con unas infografías muy bonitas, pues con la vía que se elevaba, con un monorraíl, con un tren que parecía un ave, o un tren de estos de alta velocidad, y bueno, pues eso también, que eso, pues si la primera propuesta valía, no sé si eran 4 millones de euros, la segunda pues eran 16, y en aquel momento se hablaba del soterramiento pues de 80 millones en esa época. Ahora estamos en los 100. Entonces, bueno, pues nos vendían a la ciudad la posibilidad de acometer esa obra en un breve de plazo. Entonces, bueno, pues aquí la corporación hubo cierto debate entre si seguir con la ciudad cortada o no, o bueno, pues conformarnos con lo que nos ofrecían, pues eso lo financiaba al 100% el Estado, esa era otra ventaja. Bueno, pero al final, bueno, pues eso se llevó a pleno y todos los grupos políticos votaron en contra. Dijeron que no, que ellos querían el soterramiento y ya. Incluso se sometió a votación popular. Bueno, solo votaron 200, pero bueno, los 200 votaron que soterramiento. Y entonces, pues, el ayuntamiento siempre ha insistido con el soterramiento. Siempre ha sido un proyecto que parecía faraónico, ¿no? Y que yo entendía que puede ser poco atractivo, sobre todo pues para gente joven, que a lo mejor muchas veces cuando haces un proyecto tu principal objetivo es que ese proyecto se haga. O sea, entonces siempre nos había parecido que, bueno, ofrecer esto y para que acabe en un cajón y se quede quedando ahí, pues que podía, a pesar del interés que tiene por su estudio, pero es verdad que todos queremos que esos proyectos se lleven a realidad. Entonces, a mí lo que sí me parece importante transmitiros es que el proyecto se va a hacer. O sea, es decir, que no sé si alguno está dudando en ello. Ahora mismo el proyecto sí, bueno, se firmó, se consiguió un convenio que a pesar de ser 3 hojas, es un convenio que fue un gran logro, se consiguió. ¿Ya habéis acabado? Vale, gracias. Se consiguió que ese convenio se firmara por parte de las 3 administraciones, Adif por parte del Ministerio de Transportes, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. En ese convenio lo que se marcaba era el
reparto de costes. El reparto de costes de lo que era el soterramiento, y entonces se estableció un porcentaje que era el gobierno central, Adif, iba a pagar el ministerio el 50%, el 30% lo pagaba el gobierno regional y el 20% lo pagaba el ayuntamiento de Torrelavega. Bueno, eso en algún momento ha podido ser criticado porque hay algún grupo político que ha reivindicado que la administración local no debería pagar nada, pero bueno, eso es un tema que ya también se superó, se firmó el convenio, y además ese convenio tenía una cosa muy positiva, y es lo que subyace en todas estas cosas, que es el aprovechamiento urbanístico. Al final, claro, Adif, pues que evidentemente es un interlocutor, o sea, el que obtenga, el que sea el ganador de este concurso, pues bueno, yo creo que tiene un reto también muy importante, que es conseguir convencer no solo a una administración, sino a tres, de que se pongan de acuerdo para resolver lo que se va a hacer allí, porque bueno, pues el soterramiento está muy claro, hay unos presupuestos. Bueno, la vía alternativa, lo que os estaba contando, porque se me va un poco el tema, la vía alternativa empieza este año, o sea, quiere decir que el soterramiento es una realidad ya. O sea, el proyecto ahora mismo está en fase de licitación, la vía alternativa. La vía alternativa es una vía que antes de llegar al primer cruce va a ir paralela al río y acaba en Barrera. O sea, esa actuación va a tener una repercusión muy importante para Torrelavega, porque vamos a perder el acceso a la estación de tren que hay actualmente. O sea, es decir, que va a haber que organizar un servicio de transporte público a través de autobuses para ir a los dos apeaderos que hay a ambos lados de Torrelavega. Es decir, que es un perjuicio, que eso no se va a poder quedar así, y esa obra empieza este año. O sea, ahora mismo está en fase de licitación, está consignado, hay presupuesto, la obra son 4 millones de euros y el Ministerio tiene ya la consignación y esta licitación, por lo tanto está el dinero y empezará este año. El Ayuntamiento ahora mismo tiene aprobado ya una partida de 400.000 euros para hacer la desviación del saneamiento y de las infraestructuras que bordean la vía, y esa hay que acometerla también ya. Entonces, la previsión que dure la obra del soterramiento, que es mientras va a estar funcionando la vía alternativa, es de 4 años. Evidentemente no se puede demorar porque al final va a generar también conflictos, con lo cual, teniendo los calendarios y los programas de inversiones aprobados, pues entiendo que el soterramiento se va a hacer. O sea, con eso pues lo que pretendo es un poco exponeros que este proyecto es real. O sea, luego, lo que os estaba comentando de los aprovechamientos urbanísticos. Entonces, ese convenio tuvo la buena praxis de que no habló de esos aprovechamientos urbanísticos, porque claro, los terrenos, pues al 95% son de Adif, el otro 5% son unos pequeños particulares que habrá que expropiar. Alguien ha hecho esa consulta, o bien conveniar, y si no expropiar, que se hará. Entonces los aprovechamientos urbanísticos se quedaron supeditados en la misma cuantía que la inversión, o sea, de tal manera que, bueno, cuanto más aprovechamiento se consiga, más se reembolsa de la inversión de los 100 millones de euros. Pero claro, eso va a ser también una batalla entre todas las administraciones. El ayuntamiento, evidentemente, pues intentará lograr que, no sé, que el espacio tenga más calidad, sea más medioambiental, más sostenible. Yo no sé Adif hasta qué punto, pues bueno, claro, es el que más paga, pero bueno, al final son 3 bandas y confiamos en que el proyecto pues tenga la suficiente calidad para que, bueno, al final se pueda conseguir que ese proyecto sea el que se quiere, no el que se quiere entre las 3 partes, con lo cual pues habrá que llegar a acuerdos y habrá que negociarlo, y bueno, yo creo que también es un trabajo muy interesante. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Pues yo creo, oyéndote hablar, que ya sabía lo que había dicho, soy Carmen Invernós, soy secretaria de Europal,
creo que Europan es el sitio perfecto para eso, ¿no? Porque en realidad en Europan España estamos presididos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Adif es miembro asociado de Europan y trabajamos con el Gobierno de Cantabria, con la comunidad autónoma, que es quien nos ha puesto en contacto con Torrelavega, es decir, que dentro de Europan estáis las tres administraciones, o sea que esa negociación, en términos un poco vulgar, pero se hace dentro de casa, ¿no? O sea, quiere decir que no tenéis que ir, que ya hay un acuerdo entre las tres administraciones. Sí, que no va a ser llegar ahí a DIF y llamar a la puerta y mire, efectivamente. venimos a enseñar este proyecto a ver qué os parece. No, o sea, están desde el principio, están aquí y bueno, y entonces asumen un poco también esa parte de ese rol de miembros del Europan, que yo creo que todo eso es muy positivo para llevar este proyecto a cabo. Y bueno, pues eso era un poco lo que os quería contar y no sé si queréis pasamos ahí, vemos un poco lo de las imágenes de lo que vamos a ver para que os hagáis una idea y no sé si queréis hacer alguna pregunta aquí o luego o si tenéis algo. Nada. El otro día, el 9 de mayo, se hizo una presentación en la escuela, en la ECHAM, en la Escuela de Madrid. José Luis presentó el emplazamiento, lo estamos subtitulando ahora, o sea que va a estar colgado en las redes dentro de... Que no le veáis. Dentro de vamos nada, a colgar este también. Vamos a colgar este es que se quedó insatisfecho de su presentación, pero no, es la misma que vais a ver aquí. Entonces, esto va a estar dentro, yo confío que en una semana o menos esté ya colgado con los subtítulos en inglés y tal, o sea que la presentación la tendréis. Y quería también daros las gracias por venir y sobre todo decir que esto es la ocasión para que intercambiemos, para que nos preguntéis, se va a grabar la visita, o sea que todas las preguntas que surjan las vamos a publicar también y que bueno, que estamos aquí para aprender de vosotros y nosotros preguntar y todo eso y que todo eso nos haga también avanzar en este proyecto que queremos, lo digo sinceramente que es súper ilusionante, ¿no? Poder, o sea, que nos dejéis participar, que dejéis a los arquitectos menores de 40 años de Europan participar en este proyecto que cambia la ciudad, claramente, ¿no? Que une los trozos de ciudad y permite incorporar el río y tal, pues a mí me parece una posibilidad buenísima y más. Sí, siempre lo habíamos pensado un poco, bueno, Torrelavega ya presentó un emplazamiento, no sé si era el 2014, ¿no? Era el Ferial, no sé si lo conocéis, pero es un edificio emblemático que tiene 45.000 metros cuadrados construidos, o sea, que no es ningún edificio que pase desapercibido, además atractivo. Hemos intentado que se declarara BIC, pero bueno, no, sobre todo por conseguir financiación, pero bueno, no ha sido posible. Y el proyecto, el equipo que ganó, pues el proyecto básico le tiene hecho. No, el de ejecución. De Cantabria está pendiente ahora mismo de que el ayuntamiento ceda parte del suelo, el convenio está firmado y también es un proyecto pues, que va, claro, es un proyecto de una envergadura enorme, pues son 45.000 metros, entonces bueno, va como por fases, ahora se ha presentado la primera, no sé si son 6 millones. No. ¿O cuánto? El proyecto de ejecución, me pilláis, pero creo que son 14 millones. 14, sí. No sé si era 12 o 12. Y bueno, actualizado a precios de diciembre del 22. Quiero decir que, bueno, más o menos pensamos que pueda estar en ese presupuesto. Es un edificio muy particular y la solución yo creo que va a rentabilizar la explotación del ferial en condiciones seguras, ¿no? Que es realmente como el gran problema que tienen ahora es que lo usan para muchas cosas, pero no lo tienen acondicionado de una forma segura. Y con este proyecto pues yo creo que lo van a conseguir. También hay un convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento para la financiación de la obra de ese edificio. Y nada, bueno, tenéis, aunque Europan lo va a colgar, un enlace de la página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, donde viene el listado informativo del soterramiento. Por si queréis más documentación, bueno, es el listado informativo completo. Me parece que hay una parte donde viene el proyecto, la estación. Lo que es la estación, hay un proyecto ya básico, ese no está,
ese no está a disposición de su consulta pública, pero vamos, hay un proyecto básico. En algún momento dado, no sé si alguien ha hecho alguna consulta sobre si la estación se podía desplazar. En principio, opinión personal, creo que no. O sea, creo que no se puede desplazar. Ya intentamos incluso moverla antes de todo esto, porque bueno, ha habido varias ideas, yo las cuento, pero bueno, que no tiene por qué ser, pues desde que se planteó que se hacer una estación intermodal en el ámbito del soterramiento, era en algún momento dado pues una propuesta de un grupo político que condicionaba, es decir, que o sea, la estación ha sido un tema, o sea, el soterramiento, que ha condicionado la vida de Torrelavega y la vida política muchísimo. O sea, de hecho, en nuestro plan general estuvo 2 años parado porque no se llegaba a conveniar si podía ir allí la estación intermodal. Aquí tenemos una estación de autobuses que está en la Granja Pot, donde bueno, pues es un poco cuestionada el emplazamiento y el funcionamiento, y bueno, era una reivindicación llevarla allí por parte de algún grupo político, pero bueno, son cosas que están en el aire, o sea, no hay nada definitivo. El tema del aparcamiento, no sé si en la página del estudio informativo aparece, no sé si una planta de un aparcamiento subterráneo. Bueno, esa fue otra reivindicación que hizo el ayuntamiento, pero todo esto está sujeto a propuestas, Es decir, que Adif planteó, porque Adif lo que tiene normalmente con los aparcamientos en superficie, un convenio de explotación con una empresa, hace un aparcamiento que le cuesta muy poco, y con un canon pues le cede a una empresa la explotación del aparcamiento. Aquí lo veréis, hay un aparcamiento pegado a la estación, pero bueno, es una concesión a través de un canon y por X años y tal. Entonces proponían reubicar el emplazamiento del aparcamiento pues prácticamente en el mismo sitio y en las mismas condiciones. El ayuntamiento se negó, pero todo esto ha sido ya discusiones que ya se han solventado, o sea, que decir y se negó a que el aparcamiento fuera un aparcamiento en superficie porque opinábamos que era desaprovechar un suelo de un gran valor medioambiental. Y hicieron una propuesta de un aparcamiento subterráneo. En principio, pues esa propuesta está aceptada, no quiere decir que sea la definitiva, o sea, y yo voy más allá. A lo mejor no hace falta, bueno, no cogerlo porque a lo mejor cuando se vaya a hacer ni siquiera hace falta el aparcamiento. Ahora mismo tenemos un aparcamiento en altura en la entrada de Torrelavega, que está el proyecto en marcha. Es un edificio de aparcamiento en altura de 5 plantas, va a albergar una capacidad de 500 coches. Bueno, pues es un tema a tener en cuenta. Dentro del área de estudio pues está el valorar pues esas cosas. Es decir que bueno, luego pues ya se verá. Pero quiero decir que esto da bastante juego a la hora de plantearse cosas. En cuanto a equipamiento, que un poco es lo que venía a comentaros, el tema del ferial, equipamientos tenemos metros para dar y tomar. Es decir, que ahora mismo pues estamos haciendo en La Lechera una rehabilitación para una exposición que va a ir la colección norte que tiene el Gobierno de Cantabria, y escuelas culturales del ayuntamiento, unas que existen que se trasladan allí y otras nuevas, y ese proyecto pues está también ya en marcha. Por otro lado se va a hacer también escuelas de danza y un conservatorio en un edificio nuevo en la entrada de Torrelavega, bueno, en el valle se llama. Y bueno, quiere decir que en principio también muchas veces equipamiento, bueno, pues el equipamiento hay que valorarle, ¿no? ¿Para qué? Y luego tenemos pues este edificio de 45.000 metros que es el actual Feria de Ganado, que parte ya va a dejar de ser Feria de Ganados y se va a dedicar a usos diversos, pero aún nos queda por ahí muchísima capacidad para hacer equipamientos. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Y bueno, y yo creo que con eso, pues si queréis pasamos, yo no tengo nada más que contaros, no sé si me he extendido. Y bueno, si queréis pasamos ahí un poco y vemos y comentamos el...